como Brenda Mancilla. Me, me tocó el tema y los que se entretejen, un tema muy bonito y muy parecidos a todos los temas que se han dado. No he logrado escuchar bien todos porque ay, lamentablemente el trabajo no me lo permite, pero bueno, me ha gustado el que he escuchado, es el que le gustó a, a la señora Miri, el de los japoneses, muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. En el nombre del Padre, del ¿Ya Hijo se y del acabó? Espíritu Santo. A ver, Amén. Bueno, pues este tema sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, Miss Fabi. Sí, este tema eh, que se llama hilos que se entretejen. Se trata de una familia pues muy bonita que a mí me ha dejado sorprendida. La verdad no tenía mucho conocimiento sobre historias así. La única que yo tenía conocimiento era la vida de la familia de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Se acuerda que le decía que a mí me gustaba mucho la vida de Santa Teresita? Y ahora que he escuchado en la semana las historias y esta que me tocó, ay, qué bonita y qué grandes enseñanzas nos dejan. Esta familia de la que les voy a hablar hoy es una familia italiana. Eh, Se llaman y son beatos. Ay, no, qué sorprendente. Em, el señor se llama Luigi Beltrán Quattrochi y la esposa es María Corsini. Nos platican aquí, ay, son padres de la venerable Enrica Beltrame Quattrochi. Ay, no, qué maravilloso, qué maravilla. La verdad yo quedé muy contenta y le doy gracias a Dios porque me permitió, pues en los ratitos libres y poder leer y entender que, pues la mano de Dios, híjole, es grandiosa. Aquí nos habla de la familia Beltrán y Quattrochi. Nacieron a finales de 1800. Él, la verdad quería yo investigar más sobre él porque nos habla de su esposa María Luisa, que fue hija única, y de él, pues solamente que tenía más hermanos. Y su papá viajaba mucho en Italia. Era de una familia que originaria del norte de Italia. El papá trabajaba era como contador del gobierno, entonces se trasladaba mucho a varias ciudades, se iban al sur de Italia y así. Entonces, como viajaban mucho, tenían, Luigi tenía unos tíos que vivían, que no tenían hijos, entonces le pidieron de favor a los papás de Luigi cuidarlo. Se habían encariñado mucho con Luigi. Y pues los papás, como viajaban mucho, pues aceptaron. Entonces casi, como que dieron en adopción al pequeño Luigi, que finalmente se quedó con sus tíos a vivir en Roma. Em, yo creo que por eso, bueno, Dios ya tiene nuestro destino y seguramente por eso se llama este tema hilos que se entretejen, porque pues fíjense que allí, también en Roma, nació su querida esposa, bueno, que conocería más tarde, que es María Luisa Corsini. Entonces, eh, híjole, allí la historia nos cuenta que Luigi era una persona no cercana a Dios, tampoco su esposa, pero sí eran unas personas honestas, respetuosas, algo que Dios permite que ya lo traiga uno, ¿no? Gente responsable, estudiosa, estudiaban mucho. Él llegó a ser licenciado.
Y en ese tiempo, a finales de 1800 y a principios de 1900, nos platica la historia que en Italia hubo ya mucha libertad. Fíjense, ya la señora Corsini, María Corsini, estudió y eso les permitía ser más libres. Entonces, como que eran un poco alejados de Dios, pero algo muy bonito es que cuando las familias se conocieron y ellos empezaron a frecuentarse y pues ellos se gustaron y empezaron, pues antes de que fueran novios, ¿verdad? Así formalmente. Él se enfermó muy grave. Dicen que se murió, se enfermó de peritonitis, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Del apéndice y casi muere. Entonces, pues ella se acercó mucho a Dios, se acercó muchísimo a la Virgen y pues él se salvó. Nos dice aquí la historia que ella se acercó mucho a la Virgen de Pompeya. La Virgen de Pompeya. Les voy a enseñar una imagen de la Virgen de Pompeya que nos dicen que ella le regaló esa estampita a Luigi y le comentó que ella siempre rezaba por él, siempre pedía por él para que se curara de la enfermedad tan fuerte que tenía. Y sí, gracias a Dios, él se salvó. Y dicen que hasta el día de su muerte, fíjense qué bonito, encontraron la estampita de la Virgen en su cartera. Entonces quiere decir que él también agradecía a la Virgen y ese gesto tan bonito de su novia en ese tiempo. Entonces, bueno, pues ellos se casaron y se fueron a vivir a la casa de ella. Él era un gran licenciado, gran licenciado, pero fíjense que a ellos les tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde siempre ella le gustó mucho ayudar a la gente. Fue una persona que apoyaba a los más necesitados. Entonces, bueno, tuvieron a su primer bebé, a su primer hijo. Ahí estuvo muy bien. Se llamaba Filipo. Él nació en 1906. Su segunda hija, Estefanía, nació en 1908. El tercer hijo, Cesarino, nació en 1909. Pero al cuarto hijo, fíjense que se complicó mucho el parto. Bueno, no el parto, desde que estaba embarazada, pues le dijeron que era un parto muy difícil, muy difícil. Y el doctor, pues les dijo que corrían peligro. Obviamente, en estos casos, los doctores pues siempre sugieren el aborto para que, pues para que viva ella. Entonces, Luigi y ella decidieron que no. Sin embargo, Luigi en su corazón siempre pedía y le decía a Dios, ¿no? Cómo era, cómo era posible que estuviera en riesgo y fuera a morir la mamá de tres pequeñitos, porque ya había tres pequeñitos, venía otro más, pero no, pues cómo era posible que su amada esposa fuera a fallecer. Y fíjense que sin embargo, siempre fueron, yo creo, no, aquí la historia no lo dice muy bien, pero yo creo que a partir de que se enfermó Luigi, en aquella enfermedad tan fuerte que casi le cuesta la vida, se acercaron mucho a Dios, porque a partir de la historia, ellos están unidos siempre, su rosario diario, su visita a la iglesia, a misa diario. Entonces, a partir de allí fueron una familia tan unida, tan cristiana, que todos se lo encomendaban a Dios.
y gracias a Dios se salvaron y nació su cuarta hija, que es la de la que hablábamos al principio, de la venerable Enriqueta, bueno, en español Enriqueta, ¿verdad? Y entonces, ay, es algo pues maravilloso. Yo me preguntaba, la verdad, cuando estaba leyendo, bueno, pero y supongo que debe haber más matrimonios, pues que luchan así, ¿no? Luchan por sus hijos. ¿Cómo llegaron entonces ellos a ser beatos? Ah, pues entonces investigué un poquito sobre los hijos. eh, ¿Y qué creen? Que todos los hijos, el hijo Filipo y Cesarino, bueno, Filipo fue porque ya todos ya fallecieron, eh, sacerdotes. Estefanía fue madre, ahorita les digo, porque hay de la congregación. Ahí no encuentro, pero fue madre de una congregación. Y la última, la más pequeña que les digo de Enriqueta, la que se salvó, ella no, ella estudió para enfermera y le sugirieron, yo creo que ella fue la primera que empezó a hacer todos los trámites para que sus papás fueran pues reconocidos como como lo que son hasta ahora, son beatos. Entonces, bueno, aquí toda la familia, todos ellos tan católicos, tan cristianos, de misa diaria, de rezar el rosario, no se quedaba ahí, sino que todos en donde estuvieran, pues era ayudar. Les digo que les tocó la Primera Guerra Mundial. Siempre fue gente que ayudó a todos los que podían, a todos. Siempre estuvieron allí presentes. Entonces, bueno, de alguna manera esa es lo más resumido que pude hacerlo. No sé si tengan alguna duda. Pues creo que no. Bueno, así como lo resumió, creo que sí quedó claro. Y es algo como dice usted, pues una historia muy bonita, muy Mm, bonita y muy, mm, como si dice, muy ejemplar, ¿no? sí, Muy ejemplar, porque a veces lo podemos decir, pero no lo hacemos, ¿no? Y sin embargo vemos que sí o sea, que sí puede, ¿no? Que sí existe estos matrimonios, que sí existe ¿cómo se dice? Comunicación y esa bendición hacia las personas, ¿no? Hacia nosotros. Y pues me pareció una historia muy bonita y muy, como que vale la pena leerla bien, ¿no? Bueno, no leerla bien, sino leerla completa, ¿no? Porque ahorita pues fue como un resumen, ¿no? Pero ya ese resumen nos